Acá nos preguntan cómo se puede sobrellevar una situación de duelo sin tanto dolor. La persona coloca que respecto a una pareja y que por momentos es agudo este proceso, que le parece que no puede continuar la vida, a pesar de tener, según nos coloca acá, una visión más evolutiva sobre la desencarnación o la muerte. Que nosotros tengamos instalado en nuestra conciencia aspectos doctrinarios no nos exime de ciertas cuestiones que la conciencia tiene que ensayar. La conciencia tiene que tramitar una cantidad de cuestiones y entre ellas, en estos casos, la capacidad de desapegarnos de todo aquello que forma parte de nuestra vida. Y desapegarnos no es estar indiferente. No estamos acá insistiendo o señalando que debiera haber indiferencia ante los elementos que forman parte de nuestra vida, sean situaciones, ideales, personas, coyunturas, metas, pero sí necesitan de una actitud elevada de desapego. Cuando nosotros comprendemos que ningún elemento está condenado, que ningún elemento está condenado a estar estancado en su relación con todo lo que el cosmos le ofrece y la trayectoria evolutiva cósmica ofrece, entonces cuando eso realmente deja de ser una doctrina y pasa a ser una vivencia para la conciencia, una genuina percepción, entonces todo va cambiando. Cuando un ser sufre tanto, cuando un elemento se retira de su vida, no importa si es una pareja, un hijo, un padre, un bien material, un ideal, lo que fuera, cuando el ser sufre tanto, cuando aquello es retirado de su vida, él no tiene realmente una vivencia práctica de esta capacidad de liberar todo aquello con lo cual su conciencia interactúa. Un ser puede amar muchísimo, no importa qué o a quién, pero el verdadero amor maduro, profundo, es liberador. No encarcela, no genera apegos, no genera distorsiones o ilusiones como eso de que vamos a estar juntos eternamente, sea con una persona, con una situación, con un ideal, con una religión, con una creencia, con cualquier cosa. El ser que realmente está maduro, realmente maduro, libera continuamente los elementos incluso antes de tener conciencia de su existencia. Es una actitud. El desapego tiene que ser una actitud basada en una vivencia profunda de la comprensión que la interacción entre elementos está asignada por leyes. Y está asignada por leyes en función de la necesidad de las partículas. Las partículas se relacionan temporalmente, entre sí, o con campos de vida, o con situaciones que pueden responder a leyes mentales, emocionales o físico-concretas, en base a sus necesidades evolutivas, en base a las necesidades evolutivas del conjunto del que forman parte, en base a las necesidades evolutivas que el conjunto de que forman parte ensaya en relación al universo que también conforman. Entonces, todos nosotros deberíamos tener una actitud de desapego, pero no como una doctrina aprendida, sino una actitud a la cual llegáramos o llegásemos por entregarnos profundamente a la energía de liberación y a la luz que todo continuamente libera. La luz no busca que nada se estanque, la luz lo que quiere es que todo continuamente se libere, que todo circule, que todo fluya. Entonces es fundamental que nosotros continuamente, en función de adherir profundamente y de entregarnos a la circulación que la luz ofrece a todo, también colaboremos para que en nuestra vida solamente estén presentes los elementos contando con nuestra asistencia por el lapso, por la etapa, por el ciclo que corresponda, sin intentar retenerlos, pero tampoco sin intentar
retirarlos de nuestra vida si todavía algo tuviéramos que hacer con ello. Quiere decir, el verdadero desapego nos regula en relación tanto a un extremo como al otro. Cuando un ser está realmente desapegado, ni extraña ni teme que un elemento se retire de su vida, como tampoco busca retirarlo forzosamente, porque sabe que estando atento a la voluntad de la energía, a los ciclos y a las etapas que las leyes marcan en todos los campos de vida, aquello ya está asignado por esa funcionabilidad de la ley, por la dinámica de la energía. Entonces él se torna una herramienta para acompañar esos procesos. No busca retener, no busca repeler, él solamente busca estar atento para percibir qué es lo que la voluntad de la energía requiere para cada elemento, para cada situación, para cada contingencia, para cada coyuntura. Entonces así nos tornamos gradualmente herramientas de flexibilización de los campos de vida donde estamos interactuando. Así nos tornamos realmente auxiliares de la voluntad de la energía en cada nivel de conciencia, en cada plano, en cada dimensión. El apego encarcela, el apego limita. No entender que un ser o cualquier otro elemento, cuando sale de nuestra vida, es porque realmente ya no le sirve estar en relación a nosotros o al campo de vida donde nosotros estamos haciendo esa experiencia evolutiva. Con una partícula pasa por la ley de muerte, lo que está declarando automáticamente, con o sin conciencia de ello, es que ese campo de vida ya no le sirve, que ella tiene que retirarse de ese campo de vida, porque ese campo de vida la está limitando. Entonces, ¿qué hace? Se retira de ese campo de vida. No importa si fue un accidente, no importa si fue una enfermedad, no importa qué ocurrió, si se sabe o no se sabe, no importa si era joven, si era bonito, si era sano, si era enfermo, eso no importa, porque eso lo regula la voluntad de la ley. Quiere decir, la energía que tan profundamente conoce los destinos de cada partícula, por eso la energía puede velar por esos destinos en cada plano, nivel o dimensión, porque los conoce profundamente. Nosotros desconocemos por qué estamos acá, hasta cuándo vamos a estar, desde cuándo, con qué condiciones, en qué condiciones y por cuánto tiempo, todo aquello que interactúa con nosotros, todo eso lo desconocemos. Pero la energía no desconoce nada de eso. Entonces la energía con su voluntad es la que determina a través de las leyes que sirven de expresión a su dinámica ese proceso tan maravillosamente equilibrado y perfecto que es el tránsito de las partículas por un nivel de conciencia. Entonces lo que tiene que primar en nosotros es custodiar la voluntad de la energía, la acción de la energía. Cuando entendemos eso, no nos pondríamos en una situación, ¿sí?, porque nos estamos poniendo nosotros en esa situación, de sufrir ante lo que la voluntad de la energía está diciendo en relación a nuestra propia conciencia o a cualquier otra partícula. Entonces ahí realmente viviríamos con mayor relajación todo. Cuando un ser está desencarnando, comprenderíamos que él está cortando los vínculos con la materia, porque transitoriamente ya este nivel no le sirve. Y si tuviera que retornar a este nivel de conciencia, tendría que hacerlo con un reacondicionamiento en relación a las leyes mentales, a las leyes astrales o emocionales, a las leyes físico-concretas. Quiere decir, tendría que necesitar un nuevo tipo de condición mental, emocional o astral y concreta, física. Entonces por eso desencarna, porque en caso de que tenga que volver, porque le corresponde volver a ese plano, a ese universo, ¿sí?, tiene que volver con una condición renovada, mental, emocional y física. Por eso se va, porque la esencia ya se encuentra, se siente absolutamente limitada con las características que esos trajes, que siempre son transitorios y temporales, les está ofreciendo. Entonces el desapego, ¿qué hace? Nos permite entender con una profunda empatía con la voluntad de la energía, que aquel que se está retirando o aquello que está siendo disuelto en un nivel, ¿sí?, es disuelto o se retira de un nivel para nacer en otro y preparar otra etapa o asumir otra etapa de su evolución. Si la humanidad hubiera entendido esto, una gran cantidad de desvíos, una gran cantidad de errores, una gran cantidad de cristalizaciones y sobre todo, algo que le hizo mucho daño al planeta y a la humanidad, una gran cantidad de miedos,
de pánico, de inseguridades, ¿sí?, no hubieran actuado y no se hubieran instalado de un modo tan perverso en la superficie planetaria. Acá preguntan, ¿cómo se puede revertir el daño que realizamos en el pasado por malas elecciones? Por ejemplo, un aborto. Muchas veces en las charlas desde hace muchos años también nos preguntan, ¿cómo se puede neutralizar esto? Y nosotros solo contestamos que el ser tiene que, a partir de que su estado de conciencia se amplió, mudó, tiene que trabajar indeclinablemente, incansablemente por la vida. Porque él no puede hacer otra cosa. Cuando un ser entiende que se desvió, entiende que cometió un error, lo que tiene que hacer es trabajar en sentido contrario al error. Entonces nadie puede revertir aquella acción puntualmente. Porque alguien podría decir, tal vez, si este planteo se le hace y lo toma desprevenido, bueno, que tenga un chico, otro chico, 10 chicos y los cuide bien. No, con eso no compensa. En realidad, nadie sabe cómo se compensa eso. Lo único que la energía de instrucción, que la ley dice, es que cuando un ser percibe que comete un error, tiene que trabajar inmediatamente en sentido contrario al error. Entonces, si el ser mató, si el ser descuidó la vida, si el ser alteró la vida, dañó la vida, quitó la vida, tiene que trabajar indeclinablemente a partir del momento en que su conciencia cambia para restaurar la vida, para asistir la vida, para custodiar la vida, para que la vida pueda expresarse del modo más elevado, sostenido, armónico, equilibrado. Entonces, que haga eso. Entonces, eso cada uno tiene que percibir de qué modo la energía y la ley le va diciendo, venga por acá, vaya por el otro lado. En cada caso, estamos ante 1000 personas que transitaron el error, el yerro, ¿sí?, la interferencia a la vida, que es el aborto, la agresión a la vida, el quitar la vida mediante el aborto, y para cada una de esas 1000 personas, la energía o las leyes de la energía irían ofertando, irían ofreciendo formas diferentes de revertir ese error. Porque la energía no tiene en cuenta exclusivamente y de modo aislado, como si fuera un compartimiento estanco, la acción equivocada, retirada absolutamente del contexto de todo el marco evolutivo de ese ser. La energía tiene una visión profunda de toda la trayectoria evolutiva del ser. Entonces, según toda la trayectoria evolutiva del ser, según cómo el ser hubiera llegado a experimentar esa acción negativa, profundamente negativa, que derivó en el aborto, es como la energía o las leyes de la energía le van a ofrecer trabajar en sentido contrario al error, porque el ser en alguna medida puede elegir qué sería trabajar en sentido contrario al error. Pero si el ser ya está despierto, si es un ser que ya está pasando por un proceso de ampliación de la conciencia, entonces la energía internamente va a estimularlo, la energía internamente va a tocarlo, va a tratar de colocar ante su conciencia cuáles serían las acciones, las obras, las intervenciones, su participación en ese marco universal, de un modo tal donde el error pudiera ser revertido o compensado del modo más adecuado. Entonces, lo primero que un ser que comprende que está equivocado, que cometió un error, lo primero que un ser que comprende que se ha equivocado y que fue desviada su actitud, es abrirse a la vida interna para ver qué le coloca la vida interna ante esa comprensión nueva que él tiene. Siempre que un ser se reconozca desviado, equivocado, interferido, a partir de ese reconocimiento él tiene que tratar de labrar una actitud. Y esa actitud tiene que ser para con la vida interna una declaración de que el ser está ofrecido para que la vida interna, la energía interna, las leyes internas coloquen para ese ser el modo en que lo que tuviera que ser compensado pudiera ser mejor compensado o neutralizado llegado el caso, porque la neutralización también existe, ¿sí?
Hay deudas que pueden llegar a neutralizarse. Para esto el ser tiene que tener la capacidad de entregarse profundamente a ese proceso. Porque todos en algún momento de nuestra evolución, en mayor o menor medida, vamos a pasar por este ofrecimiento de las leyes de la energía, de neutralizar, de saldar deudas. Si bien una parte de nuestras deudas es insalvable, y ahí es donde opera la acción de la gracia, quiere decir aquel aspecto de la energía que es capaz de llevarnos de la gracia y de la misericordia, llevarnos, ¿sí?, a una oportunidad donde no pesen una gran cantidad de tránsitos, de acciones, ¿sí?, incluso de encarnaciones enteras, o de conjuntos de encarnaciones enteras donde nos mantuvimos desviados, oscurecidos y trabajando en sentido contrario a la voluntad de las leyes. Acá colocan, luego del reconocimiento de la energía interna que nos tocara en el inicio consciente de nuestra etapa evolutiva, viene el sostenimiento de esos impulsos, la renovación de los votos, la fidelidad, la persistencia. Vemos en esto un punto de inflexión donde muchos sucumben o se desmoronan, donde muchos sucumben o se demoran. Muchos podemos ser tocados por esa energía y pocos los que persisten. ¿Es porque los impulsos monádicos son tenues o porque la personalidad aún es muy fuerte? El propósito de la mónada queda interferido. ¿Qué hacer cuando un ser se reconoce en esa instancia? A quienes no lo recuerden o no lo sepan, mónada quiere decir espíritu. Entonces, impulsos monádicos son impulsos espirituales. Y los impulsos de la mónada pueden ser tenues, pueden ser muy fuertes, pueden tener cualquier tipo de condición o característica. Lo que sí no van a tener es una condición que no pueda cumplir con su propósito. Quiere decir que la mónada puede trabajar con la regulación de sus estímulos, ¿sí?, con la condición o cualidad de la energía que nos dispensa. Y eso no puede ser en ningún caso para nosotros un argumento o una excusa. Porque la mónada trabaja en base a sus propias necesidades evolutivas que se reflejan también en los aportes que hace a las nuestras, que en definitiva son unas, solo que diversificadas dependiendo del nivel de conciencia donde la energía se va exteriorizando. Aquel punto de inflexión, la persona dice, acá hay un punto de inflexión. El punto de inflexión cuando comenzamos a entregarnos, cuando comenzamos a hacer realmente una toma de conciencia de las necesidades evolutivas, de nuestro papel en el planeta, del papel de los seres despiertos en el planeta, de esta entrega de la conciencia a la voluntad superior. Aquel punto está precisamente no en la voluntad superior y la conciencia que tomemos en relación al compromiso que nos demanda ese tratamiento, sino en algo que es muy simple, que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Cuando un ser llega a esta capacidad de entrega, de ofrecerse realmente, de concretar sus votos, quiere decir ofrecerse, ofrecer lo que su conciencia es y con lo que su conciencia abarca a la asistencia al planeta, a la humanidad, ¿sí?, o ofrecerse a Dios, como algunos llaman, o al cosmos. El ser tiene que empezar a trabajar puntualmente con un nivel de atención muy puntual respecto al libre albedrío, porque hay una etapa donde el ser está haciendo esta entrega de su conciencia. Él tiene claridad de todas estas cuestiones, pero el libre albedrío ahí es uno de los ladrillos más pesados que todavía carga en la mochila. Entonces, si el ser en ese momento no está dispuesto a trabajar sobre esa energía del libre albedrío, entonces muy poco puede hacer. Si en los momentos de mayor armonía, si en los momentos de mayor equilibrio, de mayor lucidez, en los momentos donde está siendo menos interferido por las fuerzas disuasivas, por las fuerzas involutivas, ¿sí?, si él no tiene en cuenta que el libre albedrío es fundamental
en este caso, y que él tiene que empezar a trascenderlo. Si comenzara a tener conciencia de la voluntad interna, de la voluntad superior presente en nosotros, no está acompañado también por una toma de conciencia de la entrega del libre albedrío o de la voluntad inferior, esa voluntad superior, entonces no avanzamos, porque quedamos estancados en una doctrina de la entrega, quedamos estancados en una doctrina de la conciencia superior, quedamos estancados en una doctrina del cosmos, ¿sí?, de la vida cósmica, de los seres intraterrenos, del espíritu despierto, del plan evolutivo, de una nueva humanidad, de un nuevo tiempo. Quedamos estancados en eso. Quiere decir, todo eso es un concepto que en el mejor de los casos queda como doctrinario, instalado en nuestro campo mental, como un verso que aprendemos de memoria. El ser tiene que llevar al estamento práctico su espiritualidad. Cuando el ser se entrega a las leyes internas, cuando el ser se entrega a las leyes internas, tiene que entregar en la medida que ya está listo para eso, en la medida que cupiera para él, su libre albedrío, su voluntad inferior, si no, no sirve. No sirve en absoluto. Entonces esto es fundamental. Tenemos que aprender a disponer, a sostener la entrega de la voluntad inferior a la voluntad superior. No basta tener claridad de esa necesidad, sino buscar ensayarla. Entonces, cuando un ser hace entrega de lo que él es en este plano, a lo que él es en los niveles internos, cuando él hace entrega de su conciencia en la vida material, a la supraconciencia en los niveles internos de la vida, tiene que firmemente ofrecer todo eso mediante la consciente entrega del libre albedrío. Esto no se hace de la noche a la mañana. Pero el ser va a ser muy asistido, porque una gran cantidad de pensamientos, de sentimientos y de acciones, una gran cantidad de pensamientos, sentimientos y acciones van a ser de inspiración interior. Y si él aprende a sostenerse en el rumbo que esos pensamientos o sentimientos señalan cuando emergen en su conciencia, gradualmente va ensayando la pérdida del libre albedrío. Ahora, si cuando esos pensamientos o sentimientos superiores van emergiendo en su conciencia y él los desecha porque le parecen muy idealistas, porque le parecen irrealizables, porque le parece que, bueno, me estoy tornando un poco extremista, está bien esto de la espiritualidad, pero tampoco la pavada. Entonces siempre el ego va a encontrar una cantidad de argumentos que le van a impedir arrojarse realmente al fuego, a la llama, porque el ego tiene ese destino. Para poder purificarse como campo de energía, como núcleo de conciencia, tiene que llegar a esa posibilidad. Si no llega a esa posibilidad, entonces no ocurre nada. Todo aquello que en un momento se nos acerca como instrucción, como conocimiento, como información, a partir de ese momento va a empezar a estar asistido y acompañado por estímulos internos sumamente potentes, pero también equilibrados, armónicos, regulados a nuestras necesidades y limitaciones, para que podamos ensayar en el campo de las obras, de los sentimientos y los pensamientos, lo que en teoría y previamente la instrucción y la información fue instalando como preparatoria. Cuando nosotros estamos en estas reuniones, cuando tomamos un libro, un cassette, cuando la vida nos da una enseñanza cualquiera, nos está preparando para lo que sigue. ¿Para qué creemos que nos está preparando? Entonces hay que tener una disposición de tornarnos prácticos elementos de realización de la instrucción que se recibe, como del cumplimiento de los estímulos internos que van llegando a nosotros. Entonces, fundamentalmente, entregar el libre albedrío, tener realmente persistencia y no tener miedo. Cuando se tiene que concretar gradualmente la entrega del libre albedrío, el ser piensa que se va a tornar un autómata, se va a tornar un zombi, que se va a tornar esto, que se... No, él se va a tornar un ser libre. Porque si todos nosotros estamos buscando que la esencia más profunda que presente en nosotros está, se manifieste. Y si todos estamos buscando eso, ¿cuál sería el impedimento de entregarle a esa esencia, a esa voluntad superior y profunda, los rumbos de nuestra vida? Y cuando esa voluntad superior y profunda nos estimula para encaminar ese proceso
Para que ensayemos ese proceso le decimos no. Por ahora paso, no gracias. Volvé otro día, sigo haciendo acá lo que quiero. Entonces, por un lado decimos que queremos que nuestra vida empiece a estar regida, ¿sí?, por experiencias interiores. Y por otro lado, lo único que hacemos, mediante el libre albedrío, seguir decretando que la vida es una experiencia externa, donde los estímulos internos tienen que ser simplemente una teoría, algo irrealizable. Entonces, en nosotros mismos está esta dualidad que tenemos que ir trascendiendo, pero la voluntad tiene que estar presente para ese proceso. Voluntad, entrega y un amor profundo para que ese proceso se consume en nosotros.